Les saluda Eduardo Gómez Orozco. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín, dio este viernes 4 de octubre importante información de la investigación que realiza el gobierno federal sobre la construcción de vivienda en terreno irregular, lo que provocó que las afectaciones por el huracán Manuel fueran tan devastadoras y costosas, sobre todo en Guerrero. Aquí le presento un fragmento de la entrevista con la primera emisión. Buenos días y bienvenido. ¿Qué está pasando? Pues se está desarrollando una investigación. ¿Qué hay de diferente en esto a otras veces? Pues que esta vez el que pidió la investigación le puso un plazo y dijo que el 20 de octubre a más tardar tenemos que tener listas las conclusiones de tres aspectos muy importantes. El primero, ¿qué causa la inundación o qué agrava la inundación? ¿Cuál es el daño de esta inundación y cuáles son las responsabilidades de esto? Segundo, ¿quiénes son los que directamente propiciaron o dieron lugar a estas causas? Y tercero, pues la investigación completa de las autoridades que estuvieran involucradas, no solo particulares, sino fundamentalmente las autoridades que estuvieran involucradas de todos los niveles y que dieran lugar a esta situación. La CONAGUA será la responsable de todo lo hídrico, como es natural, pero es la que tiene que decir, como explica su director, hacer la autopsia de esa inundación. ¿Fue un canal? ¿Fueron las lluvias atípicas solamente? ¿Fue el desbordamiento de la laguna? ¿Cuál es efectivamente la marca de humedad? Y esto va a derivar en las cuestiones del suelo. Ahí interviene entonces la SEDATU. ¿Qué tipo de propiedad era? ¿Quién autorizó que esa propiedad se transformara? ¿Qué licencias se otorgaron? ¿Qué permisos se dieron? ¿Qué requisitos sí se cumplieron y cuáles no? Y entonces de ahí derivamos al tema de protección civil. ¿Quiénes son los que están en riesgo? ¿Cuántos son efectivamente los afectados? ¿Qué consecuencias va a tener en términos de responsabilidades de acuerdo a lo que establece la ley en esta materia? De riesgos y de asentamientos que se establecen en zonas irregulares, calificadas como riesgosas, y finalmente pues todo lo que se refiere a la parte legal tendrá que construirse en función de lo que determinen estas tres instancias: qué causó la inundación, quiénes son los involucrados y quiénes de esos involucrados, particulares o autoridades, tienen responsabilidad. Tenemos evidencias hoy de primeros asentamientos desde 1994, pero una intensificación enorme. De 1994 al 2001 te puedo decir que había prácticamente más o menos unas 1,000 casas en esa zona, y de 2001 a la fecha pues se establecen más de 19,000 casas adicionales en esa zona, fuera de toda proporción, sin lugar a dudas. Lo que cabe señalar es que tú decías hace un rato irregulares, pues no puede ser irregular una casa que construye el Infonavit o el Fobiste, y hay en esa zona, en toda la zona afectada, más de 20,000 viviendas que tienen la condición de haber sido financiadas por el gobierno. ¿En dónde vas, Jorge Carlos, en lo preliminar, en ruta al 20 de octubre? ¿Qué nos puedes adelantar de dónde están los focos principales de atención? Yo creo que los focos principales de atención están primero, en 2001 existió un plan de desarrollo urbano de Acapulco. Este plan fue una modificación a un original del 98, producto precisamente de la catástrofe de Paulina. Uh-huh. Este plan contempla una serie de reservas que evidentemente no se cumplieron. Hay una serie de contradicciones en las autorizaciones que se otorgaron posteriormente, sin respetar lo que establecía el plan de desarrollo de Acapulco. En segundo lugar, desde 2003, el Atlas de Riesgo de la Sedesol, en aquel entonces era la responsable de la integración de estos atlas, que no tienen ninguna vinculación, pero pues tienen el sentido de ser ese señalamiento. Ya decía que esa era una zona de riesgo, ya decía que era una zona de riesgo por inundación, y si bien no señalaba un grado, lo cual pues abrió la puerta para la justificación de otorgar el permiso, pero con la salvedad de que se incluyeran obras que pudieran amortiguar o aminorar el riesgo que existía. Y entonces se intensifica la construcción de vivienda.
hay vivienda que incluso se está iniciando este año con distintas condiciones y evidentemente se están basando, o mejor dicho, está dejándose de considerar un atlas de riesgo que ya decía que la zona era susceptible de inundaciones. ¿Cuántas viviendas afectadas? ¿Qué dato tienes en este momento? La mancha de humedad, como dicen los especialistas, nos dice que esa mancha afecta a casi 51,000 viviendas. 51,000. Inunda más de 32,000 viviendas. Destruye, en el caso de Acapulco, más de 1,200 viviendas. En todo Guerrero, el fenómeno nos va a significar la obligación de reconstruir más de 5,000 casas. Solamente en Guerrero, con la mayor afectación en Acapulco y Chilpancingo. Noticias MBS, lo mejor de Carmen Aristegui. Les saluda Eduardo Gómez Orozco. Este lunes conmemoramos los 100 años de la muerte del senador Belisario Domínguez, quien se atrevió a calificar como asesino, traidor, usurpador y vergüenza nacional al entonces presidente Victoriano Huerta. Domínguez fue torturado y asesinado el 7 de octubre de 1913 por órdenes del mandatario, pero su muerte fue decisiva para la caída de Huerta. Durante la primera emisión, el historiador Lorenzo Meyer habló de la vida de este valiente legislador que da nombre a la máxima condecoración que otorga el Estado mexicano a sus ciudadanos más destacados. Pues en un centenario como este, ¿qué decir, Lorenzo, de una efeméride como esta? A Belisario Domínguez lo tomamos como símbolo, y yo creo que como uno de los mejores símbolos que tenemos, esa clase política que no se distinguió realmente por oponerse en el primer momento a Huerta. Belisario Domínguez lo hizo sabiendo lo que le podía costar. Fue asesinado como Madero, como Pino Suárez, como tantos otros, pero quizá Josefina MacGregor, una historiadora de la UNAM, tiene razón al señalar que ese fue quizá el momento clave, porque después de lo de Belisario Domínguez viene cerrar el Congreso, meter a la cárcel a Lecumberri. A Lecumberri, Pues más sí, ni a los menos, legisladores. a los legisladores, y luego viene la decisión del gobierno norteamericano de dar un paso más en su decisión de acabar con Huerta. Es interesante que Huerta llegó al poder con el apoyo y digamos, la complicidad más que el apoyo del embajador Wilson, y sin embargo se va a ir del poder en cierta medida por la dureza con que lo trató otro Wilson, esta vez el presidente de Estados Unidos, que decidió que no lo iba a reconocer, y después del asesinato y de cerrar el Congreso, tuvo todas las justificaciones para decir que Huerta era un gobernante ilegítimo. Noticias MBS de Carmen Aristegui. Les saluda Eduardo Gómez Orozco. Como se lo hemos informado en la primera emisión, el Consejo Rector del Pacto por México presentará en los próximos días su propuesta de reforma político-electoral, en la que se plantea la creación del Instituto Nacional Electoral y la desaparición de los institutos locales. Sobre este tema, la titular del noticiero conversó con José Woldenberg, expresidente del IFE, este martes 8 de octubre, y aquí le presento un fragmento de la entrevista. Cuéntame, José, ¿qué estás viendo en la materia? Sí, en efecto, desde el documento del Pacto por México, que signaron el Gobierno de la República y las direcciones de los tres principales partidos políticos de México, aparecía esta iniciativa de ir hacia un Instituto Nacional Electoral que sustituyera a todos los órganos locales, y entiendo yo que sería el resultado de una transformación del IFE en INE. Y dos razones se han dado para ello. Una de carácter económico, que con eso se abarataría el costo de las elecciones, y otra, que esa es la que creo que vale la pena discutir, otra política, que es la que señala que lo que ha sucedido es que los institutos locales han sido succionados por los gobernadores y que han perdido o que nunca han tenido autonomía e independencia. Como dicen los abogados, concedamos sin aceptar que todos han sido succionados y cooptados e intervenidos, y que no son autónomos.
Si ese es el diagnóstico, la receta me parece excedida. ¿Por qué? Porque si no son autónomos, deberíamos de pensar cómo construir autonomía o cómo fortalecer autonomía y no cómo cercenar pues un modelo federalista de organización electoral. Noticias MBS, lo mejor de Carmen Aristegui. Les saluda Eduardo Gómez Orozco. Hoy escucharemos un fragmento de la entrevista con Silvano Aureoles, diputado del PRD, quien este miércoles 9 de octubre habló para la primera emisión sobre los acuerdos a los que habían llegado legisladores de los diversos partidos para modificar el contenido de la reforma hacendaria. Aquí un fragmento de la conversación. Silvano, buenos días y bienvenido. Entonces, se mantiene que no hay IVA en alimentos y medicinas. Es correcto, Carmen. Se mantiene la eliminación de la consolidación fiscal para los grandes empresarios. Se mantiene el impuesto a los dividendos. Se mantiene el impuesto a la bolsa de valores. El seguro de desempleo y el asunto de las pensiones universales se queda en sus términos. Vamos a hacer algunas correcciones. Vamos por la transparencia en la aplicación del gasto y segundo, le vamos a bajar el costo de la propaganda y publicidad gubernamental, que de ahí te puedes ahorrar. No me digas que van a hacer eso. Vas a ver que no sí, me lo digas. Eso han prometido hace rato, ¿eh? No, mucho tiempo ahora. atrás. Y mira cuántos anuncios, gobernadores por doquier, se gastan un dineral. No toca ahora, Carmen, eso no está ahorita porque estamos en lo de los ingresos. Pero viene el presupuesto de ingresos y tú vas a ver ahí. Quiero ver, cómo va a acabar. Es correcto, estamos emplazados a verlo. Noticias MBS. Lo mejor de Carmen Aristegui. Les saluda Eduardo Gómez Orozco. La reforma hacendaria propuesta por el gobierno federal sigue dando mucho de qué hablar. En la primera emisión buscamos tener diversos puntos de vista, por lo que hemos escuchado a diferentes actores políticos pronunciarse sobre el tema. Este jueves 10 de octubre no fue la excepción. La titular del noticiero invitó al estudio de MBS al senador del PAN, Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda, quien dio su opinión sobre dicha reforma. Aquí fragmentos de la entrevista. Estás en el extremo contra esta reforma hacendaria. ¿Por qué? Carmen, no es que estemos en el extremo de la reforma hacendaria, pero hay razones técnicas que nos sugieren que no es el momento de proponer una reforma recaudatoria en el país. Estamos al borde de una recesión económica, todas las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se vienen reduciendo, y la razón por la cual se han venido reduciendo es, y hay que decirlo también, es porque no se está ejecutando el gasto público con oportunidad en México, los famosos subejercicios que se tienen. Y así lo señala el Fondo Monetario Internacional con toda claridad. 1.2. Que México no está, la expectativa de crecimiento se está reduciendo en buena medida porque el gasto público no se ejerce. La generación de empleo se ha desacelerado dramáticamente. De 76,000 empleos que se generaban por mes más o menos, pues ya andamos como en 2,600, que es el último dato de julio del 2013 para que tiene el IMSS. Entonces es bien claro que la economía mexicana se está desacelerando con un riesgo muy grande de caer en una recesión. Si no tienes un problema de finanzas públicas, hay que decirlo. Si no hay un problema de finanzas públicas, no hay ninguna justificación para subirle impuestos a una sociedad y a un país cuando está a punto de entrar a una recesión económica, cuando lo que necesitas es que el sector privado consuma, que los empresarios inviertan y que el gobierno gaste oportunamente los recursos que tiene. Eso es lo que necesitas. Y son razones técnicas, Carmen, no es un posicionando político, es simple y sencillamente son razones técnicas. No es momento de darle un empujón a la economía mexicana hacia una recesión a la cual, bueno, pues estamos ya muy perfilados. Multifactorial, dirían algunos, el asunto de la desaceleración. Entre los factores que mencionas, ¿le das el peso principal al no ejercicio del gasto público? ¿El peso principal o lo repartes entre los demás factores? Lo que establece el Fondo Monetario pone 3 razones. 1, la falta de oportunidad en el ejercicio del gasto público. 2, que está detenido el sector de la construcción, en particular el sector de la vivienda. Y 3, las condiciones internacionales adversas. En el tema de las condiciones internacionales adversas, mire, eso ya lo sabíamos. Y esta expectativa de crecimiento del 3.5 que teníamos el 1 de diciembre del 2012 ya tomaba en consideración esto. De hecho, la expectativa de crecimiento de Estados Unidos tampoco se ha modificado dramáticamente a como se tenía en ese momento. Entonces, eso ya estaba descontado. Lo que no estaba descontado es que
pues íbamos a ser tan malos a la hora de ejecutar los recursos públicos con tan poca oportunidad, con tan poca eficacia, y eso sí nos estaba descontado y eso sí nos está desacelerando de manera importante. Noticias MBS.